Presenta Internet fácil de Movistar. Movistar, compartida la vida es más. Y Citi, para sus préstamos personales. Muy buenas noches, bienvenidos a Claves Políticas. Estamos en Nuevo Siglo TV con otro capítulo de este programa que procura dar información clave para comprender la realidad política nacional, que a veces es más compleja de lo que parece y a veces es más sencilla. Hoy vamos a hablar de un tema complejo al inicio de este programa, pero que vamos a tratar de hacerlo sencillo. Vamos a estar hablando sobre la reestructura del Frente Amplio que se está planteando y que además ha sido muy cuestionada la actual estructura y lo que provoca esa estructura. Y vamos a estar hablando con un legislador de la oposición, con el diputado Pablo Abdala, sobre las propuestas que se van generando en una interna blanca que ya se va moviendo y también de algunos hechos de notoriedad pública de los últimos días que nos va a dar su posición el diputado Pablo Abdala. Ahora estamos recibiendo al senador Carlos Barayba, de la Asamblea Uruguay Frente Amplio. Un gusto tenerlo aquí. Gracias, buenas noches, un gusto a los televidentes y a ti, Nelson, y a Estar, un gusto estar en este programa Claves Políticas. Bueno, muchas gracias. Estamos hablando con un senador que además viene de legislaturas con mucha trayectoria. Luis Alberto Lacalle y yo somos los únicos dos parlamentarios que fuimos electos en el año 71 y que asumimos el 15 de febrero del 72. Estamos hablando de un periodo... Y del Frente Amplio el único. Bueno, y además vamos a hablar de la estructura del Frente Amplio de alguien muy conocedor que ahora, ha elaborado una propuesta sobre la estructura, pero que además tuvo esas cosas de oportunidades políticas son importantes de estar en lo que era la asesoría política de la presidencia del Frente Amplio del caso del general Liber Seregni. Sí, efectivamente, fui un gusto y un honor haber sido secretario del general Seregni y una de las muchas tareas que me tocó fue precisamente presidir, coordinar, si se quiere, la comisión de reestructura que trabajó en el año 92 y que aprobó el estatuto, que es este, que está a disposición de todos los televidentes, frente amplistas o no, y que es el que está vigente hasta el presente, con pequeñas modificaciones que fueron aspectos muy puntuales que no le hacen a la esencia del proyecto estatutario aprobado en aquel momento. Este se aprobó en el año 92. 92. ¿Y qué ha pasado? Las estructuras siempre hay que adecuarlas, pero hay algo que ha pasado muy fuerte para la necesidad de tener que modificarlo profundamente. Lo que ha pasado es la realidad política del país, fundamentalmente, que felizmente la realidad política del país y la realidad política del Frente Amplio ha cambiado mucho y la estructura sigue vigente, y eso es un rasgo distintivo de nuestra fuerza política a nivel nacional y a nivel internacional, que la estructura sigue funcionando con dificultades, a pesar de que los cambios vertiginosos del año 92, salíamos de la crisis del año 89, que se había fracturado el Frente Amplio, asumíamos recién la Intendencia Municipal de Montevideo, a hoy que tenemos el gobierno nacional, somos mayoría política, tenemos mayoría en ambas cámaras y gobernamos hoy en 5 intendencias. Eso genera que la interrelación, la vida política hoy de nuestra fuerza política necesariamente tenga cambios que en aquel momento eran aspiraciones o proyectos y que hoy son realidades. Senador, uno lo que ha visto es que esta estructura del Frente Amplio, esta estructura organizativa, ha llevado al Frente Amplio a pronunciamientos que parece que no sintonizan con lo que es la matriz electoral del Frente Amplio. Sí, hoy hay una realidad que rompe los ojos, incluso que es materia permanente de análisis. Hay una nota del politólogo Oscar Botinelli, de otro secretario político de que también fui secretario político y que conoce el Frente Amplio y conoce la realidad política muy grande, que señala de que una es la realidad política que emana de las elecciones nacionales, o sea, del universo de los ciudadanos que votan al Frente Amplio y que eligen a una mayoría parlamentaria, a una cantidad de parlamentarios del Poder Ejecutivo en este caso. Y la otra
también legítima, y esto hay que señalarlo, tiene su legitimidad y es uno de los logros históricos del Frente Amplio hacer que más allá de las crisis que hemos tenido, la legitimidad del Frente Amplista no ha estado cuestionada. Pero hace 5 años que no se realizan elecciones. Hay muchas realidades... Internas, perdón, sí, 5 años, elecciones internas. El 2006 fue la última. En realidad se ha hecho una que el Frente no la conoce, que es la que le impone la Constitución de elegir una convención. En el Frente Amplio la convención casi ha cumplido un papel nominal, simplemente ratifica el programa, ratifica el candidato que elige el presidente, pero no ha cumplido una función estatutaria. ¿Y no se consideró, en esta discusión, no se consideró tomarla en cuenta como una base? Mira, esto sería para todo un programa. Hay alguna gente que plantea eso, pero yo digo, que tengo muchas propuestas de reforma para democratizar el Frente, que eso significaría prácticamente la eliminación de lo que es la concepción frente amplista de su organización, que tiene 4 o 5 rasgos fundamentales. Uno de ellos es el carácter de coalición y de movimiento y la integración de sus organismos de base por representantes de los partidos políticos y representantes de las bases. La convención está más pensado para algo que fuera un partido, no una coalición de partidos. Exactamente, exactamente. Ahora, cuando decimos democratizar es porque hay problemas que están viendo. Serio, usted, digo, mismo de Asamblea Uruguay, en esta discusión que se dio por la ley de caducidad, lo ha visto, ¿no? Y sí, en otras. Entonces, o en la elección de candidato en el 2008. Ocurre una diferencia entre lo que es la base electoral y lo que emana de esa base electoral en la fuerza política y otro en la vida parlamentaria o del Poder Ejecutivo. Hay que aproximarlas, cada uno con sus reglas, cada uno con sus normas, pero aproximarlas para que esa realidad se haga más transparente. Por ejemplo, la elección del presidente del Frente Amplio, hoy lo eligen el Congreso del Frente Amplio, que son 2.000 delegados. Bueno, nosotros en la reforma planteamos que se hagan simultáneamente con las elecciones internas del Frente Amplio, que creo que se tienen que hacer este año, pero luego de la reforma de los estatutos, aunque es un tema que podemos volver, pero que lo elijan 200.000. Entonces, el Frente Amplio realiza elecciones internas, que en la última de 2.000 partimos 2.200.000 y fracción, y ahí se elige la mitad, que son los representantes de los partidos políticos, con una elección como la que tenemos nacionales, y da el porcentaje de cada para miembro, cada sector que integra para cada sector, y elegimos los delegados de base, que son 18 coordinadoras en Montevideo y 18 departamentales del interior. Elegimos a cada una de ellas. Ahora proponemos que en esa misma instancia se elija en una papeleta aparte uno o varios candidatos para que sean quien vota las bases, quien vota un sector, vota también un presidente, y ahí promovemos plancha para que sea una lista única que circule en igualdad de condiciones para todos. Si hay un candidato, bueno, se marca ese solo, si hay 2 candidatos... Lista única, pero la gente marca qué candidato. Lista única con distintos candidatos, perdón, lista única con candidatos múltiples, señalo bien claro. El elector tiene opción. El elector tiene opción. Ese es un elemento muy importante y que apunta precisamente a la democratización. Ahí hay un cambio fundamental que no solo en la cantidad de gente que elige. Digo, no es que 2.000 a 200.000 solo, sino que los 2.000 tienen un perfil que no es el perfil de la base Frente Amplista. En esos 2.000 hay una mayoría MPP y Partido Comunista que terminan dominando la estructura. Bueno, esa es una especulación que hay cálculos, sí, yo podría aceptar razonablemente que es así, y hay una constelación mucho mayor de gente. Pero a su vez lo que tiene es que en el proceso de la elección del candidato hay toda una digitación prácticamente para llegar al candidato. Incluso la concepción de candidato único todavía tiene sus adictos en el Frente Amplio, si bien siempre fue discutida, tiene gente que la sostiene, frente a la pluralidad de candidatos que es un elemento componente esencial de la democracia. Vamos a hacer un repaso por algunas placas que tiene usted y después de la pausa me gustaría que me dijera con esta propuesta de estatuto, que es la propuesta de Asamblea Uruguay, que va a competir con otras y que... yo diría que en términos generales es una propuesta del Frente Liber Seregni. O sea, más amplio. Hemos conversado con... Nuevo Espacio y Alianza Progresista. Nuevo Espacio y Alianza Progresista. Y otros grupos. Y hemos conversado con todos. Sí, claro. Y yo ya personalmente le entregué la propuesta, que aquí está un resumen,
en mano a mis colegas senadores, a De los Enrique otros Rubio, a Lorier, a Lucía Topolaki, a Rafael Michelini, a Mónica Javier, y se me falta a todos los grandes sectores. A todos los sectores Que conocen la propuesta que hemos formulado hace varios meses. Varela, yo lo que quiero que después de la pausa me diga es, con este nuevo estatuto, ¿cómo se elegiría el candidato presidencial del Frente Amplio para la próxima? Para las elecciones nacionales. Para las elecciones nacionales. Está, perfecto. Ahora en esta lo que estamos viendo es que la propuesta de reforma del estatuto busca asegurar la transparencia y que sea representativo la integración de los comités de base. Bueno, ahí no está puesto ahí porque si no... Pero nosotros, hoy hay un tema gran discutido sobre los comités de base, el famoso tema de los comités de base fantasmas, los que existen o los que no existen, o los comités de base hongo, que aparecen previo a las elecciones y luego desaparecen. Eso nosotros lo corregimos, establecimos, no lo decimos ahí, pero apunta al concepto de transparencia, que cada comité de base tenga que presentar un aval de 3 organizaciones políticas, para que haya el elemento de la contraposición, de equilibrio. Los equilibrios internos, que tenga a los existentes le damos plazo hasta 1 año y medio para presentar ese aval, de 3 personas que avalen que ese comité de base funciona permanentemente y que tiene una razonable representatividad. Ese es un punto. Repaso esto, Varela dice, bueno, primero que deban residir en la zona, lo que parece lógico, que usted me decía que eso no se está dando. Y acá hay una novedad. Se va a aceptar de que puedan vivir fuera de la zona, pero lo va a tener que aprobar el propio comité de base que se autoriza esa situación. Y acá hay una novedad que es la constitución de comités virtuales. Estamos viendo algo, redes sociales. Bueno, eso es el famoso tema de las redes sociales, es un tema nuevo, un tema del mundo de la computación, de que darle la posibilidad de que puedan funcionar y se integre como comités funcionales con una reglamentación que habría que hacerla en su momento. Y el tercer punto, asamblea de coordinadoras, es también para hacer que las asambleas de coordinadoras sean un organismo de vida política permanente. Entonces, hacerlo, hoy está en el estatuto, pero nunca se hizo. Entonces, lo que planteamos es que se haga, de que previo a cada plenario nacional, todos los adherentes de esa zona tengan que concurrir, los que quieran naturalmente, libre, a una asamblea que mandatan y reciben el informe de los delegados de esa coordinadora. Y nosotros planteamos también de que haya un procedimiento electoral, de que si en alguna medida esa correlación de fuerzas que surge de esa asamblea es distinta a los delegados, se puedan cambiar los delegados. Está bien. Ese es un cambio sustancial que hoy, en 5 años, los delegados no se pueden cambiar, y más allá que haya discusión, los quienes trasladan la información son ellos mismos. Y eso hace que la gente sienta que no hay motivación para participar. Y nosotros lo que queremos es que haya participación no solo electoral, sino también en forma permanente. Está bien. Vamos a seguir analizando la propuesta, vamos a ir a una breve pausa y luego volvemos con el esquema de la nueva estructura del Frente Amplio. Estamos en Claves Políticas aquí en Nuevo Siglo TV, una breve pausa y ya volvemos. Claro.